Ponemos en marcha nuestra maquinaria. A falta de datos suficientes, vamos a trabajar con una hipótesis: que el antepasado vasco de Boris, que dio el salto a Venezuela, lo hizo a bordo de un barco de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Para empezar, consultamos con Alberto Angulo, un especialista en emigración vasca a ese país. El territorio de Venezuela va a ser sobre todo en los años 20 del siglo XVIII cuando va a notar la afluencia cada vez más frecuente y más fuerte de personal o de individuos que provienen de las provincias vascas. La compañía se funda en 1728 en virtud de la Real Cédula de Felipe V, concedida a comerciantes vascos, principalmente guipuzcoanos. ¿A qué se dedicaba? El gran negocio fue el cacao. ¿Y qué tipo de trabajadores, qué mano de obra es la que se requería? La compañía básicamente se dedica a la cuestión de la distribución, no tanto a la producción. Realmente la producción queda en manos podríamos distinguirlo en dos sectores. Por un lado, los hacendistas o los plantadores colonos, muchos de ellos canarios, de origen canario, y otros de origen también vasco, lo que viven es a través del sistema de plantaciones, cuya mano de obra fundamentalmente es mano de obra esclava. Y luego la otra mano de obra que se dedica a lo que sería la construcción, el mantenimiento de la flota de navíos que estaba usando la guipuzcoana, pues suelen ser individuos que han emigrado de las provincias vascas. Y eso sí que suelen ser individuos artesanos especializados en carpintería y en todas las labores que tienen que ver con la construcción y el mantenimiento de los navíos de la compañía. Alberto, ¿hay alguna constancia de que algún miembro, alguien del personal de esta Real Compañía Guipuzcoana de Caracas tuviera apellido Izaguirre? Sí, en los listados que se incluyen en los trabajos que han realizado Montserrat Gárate Ojanguren y Ricardo Ciervide, sí que tenemos constancia de la existencia de un capitán que alrededor de 1795, ya extinta la compañía, por lo tanto probablemente llevase bastante más tiempo en Venezuela, tenemos un capitán con ese apellido Izaguirre. Un individuo que a los pocos años lo vamos a encontrar ubicado en el Valle de Aragua. Eso concuerda con nuestras investigaciones, porque sabemos que el bisabuelo de Boris Izaguirre, Luis Izaguirre, nació en ese valle, en el Valle de Aragua. Sí, o sea que podríamos estar hablando... Muy llamativo, sí, es probable que hubiese una relación directa entre ambos personajes, aunque también tengamos en cuenta que en la época que estamos hablando y con un sistema económico en el que nos encontramos, sobre todo con plantaciones de cacao, como hemos hablado de esos señores del cacao, también una de las constantes habituales era que cuando se producía la liberación de los esclavos, muchos de ellos tomasen el nombre de la hacienda, o que a veces el nombre de la hacienda era el nombre del apellido del propietario. Puede que alguno de esos realmente Izaguirre simplemente sean los antiguos esclavos de alguna plantación o de algún propietario, y eso ocurre con otros apellidos como el de los Zulueta en Cuba en años posteriores. Ambas opciones son posibles. Pero, ¿qué dos pistas tan diferentes? ¿Estamos hablando de descender de un capitán de navío o de un esclavo? Esto se pone interesante. Vamos a seguir haciendo de detectives. Aunque Boris aún no lo sabe, este es un escenario fundamental en la historia de los Izaguirre, porque precisamente de aquí, del puerto de Pasaia, partían los barcos mercantes de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que durante décadas mantuvo el monopolio del comercio del cacao entre España y Venezuela. Y enseguida os vamos a descubrir qué relación tenían aquellos barcos con el origen vasco de Boris. Monse, ¿qué tipo de empresa es la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas? Es una compañía por acciones, es una compañía privilegiada. Privilegiada quiere decir que el rey en la Real Cédula concede el permiso para que puedan enviar navíos a la provincia de Caracas. Al cabo de 12 años de su fundación, el rey les concede en exclusiva, es decir, que la compañía guipuzcoana, con muchos accionistas, es la única que puede hacer el comercio directo con la provincia de Caracas. De aquí llevan bastantes textiles europeos, se incorporan algunos productos del agro andaluz, pasas, aceite, alcaparras, y se incorpora también algo de hierro. Y lo que traen fundamentalmente es cacao, tabaco también, cueros y a veces plata. Monse, ¿cómo es aquella Venezuela en el siglo XVIII que recibe todo este tráfico de mercancías? Es una población
que apenas participaba en un comercio relativamente activo. Con la llegada de la guipuzcoana, como le conocían allí, efectivamente se moderniza los puertos, mejoran los caminos para acceder al interior y se va formando una burguesía comercial realmente importante. Los funcionarios guipuzcoanos de la compañía vasconizaron Venezuela hasta el punto de llegar a constituir entre 1733 y 1785 un estado propio dentro del estado. ¿Cuántos viajes se podrían hacer al año? Al principio van a salir cada año, por ejemplo, 3 navíos, luego eso se va incrementando. ¿Y qué tipo 6, 7, hasta 10, 8, 9, durante bastantes años tuvo. ¿Y qué significa? Que si se va incrementando y llevan toda una serie de productos, a veces de lujo, quiere decir que allí hay una sociedad que demanda esos productos. Normalmente coinciden esos viajes cuando llegan con la cosecha, con la recolección de la cosecha. Estamos hablando de unos navíos que salen de aquí, del puerto de Pasaya. Este puerto, y es más, en este puerto la compañía guipuzcoana tiene astilleros. Monse, ¿esos barcos iban armados? Armados de bastantes cañones, además. Y es más, a veces, incluso en la primera expedición, uno de los navíos sale no bajo bandera española, sale bajo bandera francesa para evitar que a la vuelta de Galicia por el Atlántico pudieran asaltarles argelinos. Yo me estoy imaginando un mundo mayoritariamente de hombres de los que embarcan. Sí. ¿Y van también mujeres? También van mujeres, van a veces esposas. ¿Y cuánto podría durar el trayecto? El trayecto desde aquí? En torno a casi 50 días. A nuestros Izaguirre los ubicamos en el Valle de Aragua, en Venezuela. ¿Habría la posibilidad de que esos Izaguirre fueran de algún marino, alguien que viaja en estos barcos que salen de aquí de Pasaya? Sí, muy posiblemente, porque los navíos que iban allí en el siglo XVIII eran los de aquí y la marinería es toda de aquí. Entonces, muy posiblemente corresponda ese Izaguirre a sus orígenes desde aquí, de la compañía guipuzcoana de Caracas. Montserrat insiste en que sigamos la pista de la compañía y teniendo en cuenta que es una eminencia en esta cuestión, ¿cómo no vamos a hacerle caso? La compañía guipuzcoana tenía tanto impacto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que cuando llegaban los navíos, pues se celebraba con grandes fiestas. Hay descripciones, por ejemplo, alguna salida de navíos, bastantes navíos, además como 9, que salen parte de pasajes y parte se unen en San Sebastián. Y entonces el espectáculo ese de los navíos que surcaban para la provincia de Caracas, como se llamaba, era un auténtico espectáculo y una gran fiesta. Montserrat, o sea que cuando llegaban los barcos a casa, llegaban a buen puerto, sí, aquí se harían muchas misas, entraba mucho dinero a la iglesia. Se daba gracias con unas misas que tenían un aporte económico muy importante y que esto va a servir efectivamente para ayudar a la construcción de esta magnífica basílica. Lo que no se puede afirmar es que la compañía guipuzcoana fue la que construyó, pero la compañía guipuzcoana aporta económicamente cantidades importantes por esas promesas, por esas misas, por esas limosnas que se hacen. En aquel momento, en la sociedad vasca del siglo XVIII, el cacao era un producto de lujo, solo apto para las clases pudientes, aunque ya se conocía siglos antes. Antón, la tradición chocolatera de Oñati viene de lejos. ¿De cuándo viene? De la universidad. El año 1590 y pico, 1600, ya se traía cacao para camuflar un poco los medicamentos. Mezclan cuando está el cacao caliente del medicamento, lo van cogiendo en porciones y lo van haciendo esto, cuando una vez que esté frío, y eso es la pastilla.
Mucho más rico, ¿dónde vas a parar que las de hoy? Luego se dieron cuenta que sin medicamento también que era bueno. Y entonces preparaban ya con azúcar. ¿Cuándo empieza un poco el boom del chocolate aquí en Oñate? El siglo de oro empieza justo con la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Y Oñate, como ya tenía tradición, tenía veteranía y tenía dinero, es cuando vino aquí el chocolate y se hizo lo que se le llama el siglo de oro del chocolate. Pero tanto aquí en Oñate como en Tolosa, como en Irún, como en todos los sitios. Entonces, pero en esos inicios el chocolate, que era un símbolo quizá de distinción, no todo el mundo igual podría adquirir chocolate. Ni mucho menos. Aquí los únicos que tomaban eran la iglesia, casas grandes, por ejemplo, pues, el secretario, el médico, toda esa gente. Las casas con escudo. Con escudo, 53 casas hay aquí. ¿Y es verdad que iba el maestro chocolatero a esas casas a preparar el chocolate? Hombre, claro, porque el chocolatero normalmente hacía chocolate para él, pero solía ir a las casas esas, por ejemplo la casa de la Zárraga, a preparar el chocolate a su gusto. Pero nosotros estamos hablando de chocolate, pero lo que tenemos en la mano es cacao. Algo cacao burúa, o cabeza de cacao, o mazorca, o cada uno le llama como quiere. Esta es la madre del chocolate. No confundamos nunca el cacao con el chocolate. El cacao es el producto, el ingrediente principal para hacer chocolate. Este cacao, esta mazorca de cacao que pesa 1 kilo, es de hoja verde. El árbol es de hoja verde. Quiere decir que el fruto de dentro es dulce. Tiene unas 50 habitas, está cubierto por una pulpa, y esa pulpa lo que hay que hacer es que fermente. Y cuando fermenta es cuando se queda ya la haba de cacao ya con su sabor auténtico. Cuando la compañía empezó a subir, el precio del cacao empezó a bajar. Entonces se populariza igual un poquito más, ¿no? Entonces es cuando se hace. Antón, hoy en Oñate hay una fábrica de chocolate, pero ¿cuántas llegó a haber? El año 1960-65 en Oñate había 10 fábricas de chocolate, 6 en esta misma calle, donde nos encontramos, estaba Martín Orbea aquí, y las marcas eran pues, Loyola, Leguereca, Maiztegui, Onena, Orbea, Zahor. Hace unos años se quedó Natra, Zahor, y ahora solamente queda el nombre de Natra. Si tuvieras que decirme el mejor cacao del mundo, ¿de dónde procede? ¿Dónde comprarías tú el cacao ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí. Chao, Venezuela. Volvemos a Venezuela. Y volvemos a Venezuela, pero es un cacao que no lo consigue casi nadie.